Muy bien, les he enviado las diapositivas y hay algo que debo corregir, ¿ya? Vamos nosotros a... ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señora, se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Ok. He añadido estas diapositivas para comentarlas y reforzar un poco lo que habíamos tratado de graficar en la clase pasada. Y era un poquito viendo el tema de los empalmes, ¿no? Creo que el dibujo muestra claramente cuáles son aquellas zonas donde nosotros debemos hacer los empalmes de acero, ¿ya? Entonces, ven acá esta zona de H sextos y este es el espacio donde podríamos de repente evitar, ¿no?, hacer un empalme. En cambio, en el tercio central, donde está 2/3 de H, es la zona donde sí estaríamos de repente, en el caso de columnas, autorizados para poder desarrollar estos empalmes, ¿no? La longitud del empalme, que está definido como LE, ¿no?, va a variar, como dijimos la clase pasada, dependiendo del diámetro de esa varilla, dependiendo de quizás el tipo de concreto. Entre más resistente sea el concreto, reduce estas longitudes de empalme, ¿no? Por decir, acá hay esta tabla 1 muestra una medida recomendada, ¿no? No dice que esta es la medida, ¿no? Sin embargo, tenemos que precisar de que a nivel de los planos que nos van a dar el estructuralista, el proyectista, estas tablitas y estas indicaciones tienen que estar de manera obligatoria. Entonces, nosotros vamos a obedecer y vamos a hacer caso. Pero eso no implica que no tengamos conocimientos de estos hechos. El ingeniero que construye es un ingeniero civil y también sabe. Y en el caso no estuviese porque se le pasó, no voy a decir, no voy a hacer el proyecto porque no hay, ¿no? Tengo que avanzar, tengo que resolver. Entonces, acá estamos hablando, voy a poner el puntero para que hacer un seguimiento. En el caso de fierro de 3/8, para una resistencia de 175 kilos por centímetro cuadrado, me dice que el empalme debería ser 40, ¿no? Que vendría a ser donde se juntan los dos fierros, ¿no? Tal como se ve acá, ¿no? Acá vemos en color negro un fierro y en color un poquito más claro, ¿no?, el otro acero que viene de la parte de arriba. Está ubicado en este 2/3 central, por lo tanto está aprobado, ¿no? Igual en este otro caso, ¿no? Estoy alternando para poder desarrollar el empalme. Hemos dicho que todos estos empalmes tienen que ser autorizados y planificados desde el inicio. Esto es lo que hay que decirle al operario, al que está trabajando y habilitando el acero, ir nosotros a personarnos y a ver cómo estás trabajando, dónde van a estar tus empalmes. Eso cuando lo tengo que preguntar, cuando sé que la longitud o la altura de mi edificio es más de lo que representa la longitud de 9 metros que tiene mi varilla, ¿no? Entonces, si yo sé que mi edificio tiene 10 metros, descuento la cimentación, lo que va a ir enterrado, entonces de todas maneras no me va a entrar una varilla, tengo que hacer empalmes. También hemos dicho que de preferencia estos empalmes se den en los pisos superiores. ¿Por qué es que creen ustedes que se reduce la sección en los pisos superiores? ¿No? Porque una columna que empezó de 40 por 40, ya en el sexto piso, en el quinto piso, ya cambia de 40 a 25. Porque ya no necesita más
dimensión porque es mucho menor el peso que resiste. Y de igual forma, en los pisos superiores, los esfuerzos de cortante son mucho menores que eh, los del primer nivel. Entonces, ese es el otro criterio que debo tener, ¿no? De tal forma que nosotros ubiquemos, planifiquemos, conversemos antes de empezar a cortar fierros, se converse esto con el maestro, llamemos al capataz que está como responsable del acero de refuerzo para que nos tengamos una conversación, coordinemos, ¿no? Bien. Bueno, lo que dice acá es algo de lo que ya se ha hablado, ¿no? Se debe cumplir siempre con lo indicado en los planos estructurales respecto al diámetro y cantidad de fierros corrugados que se deben colocar en cada una de las columnas. El refuerzo vertical debe ingresar totalmente a la cimentación respetando un recubrimiento de 7.5 centímetros, ¿no? Entonces, sobre la base del solado, mi fierro, la pata o el gancho va a ir 7.5 centímetros. No solamente en esta dimensión, sino también en los laterales. La parrilla del acero de refuerzo de mi zapata no puede quedar pegada, tiene que estar retirada a 7.5 centímetros. ¿Dónde dice eso? En la norma E060. Si la columna va a continuar en los pisos superiores, se debe dejar las mechas con la longitud de empalme apropiada. Bueno, sigamos Ingeniero, avanzando. Sí, una pregunta. Ah, adelante. quizás no lo escuché al inicio, quizás lo mencionó, pero esa tabla donde se ve las longitudes y los empalmes, ¿eso lo indica la norma? O hasta donde yo recuerde, en la norma creo E060, para allá la longitud de los empalmes nos dan una fórmula, ¿no? Que tiene que varios Claro, es 12 factores. veces el diámetro de la barra, ¿no? 12 veces eh, el diámetro de la barra. Sí, sí, con otros claro. factores más. Entonces ahí el empalme pues, nos da, pues no siempre nos da así número entero, ¿no? Siempre nos da con decimales. No, escúchame, pues, escúchame. En el caso de las fórmulas, para los traslapes hablamos de 45 veces el diámetro de la barra. Eso está en un cuadrito más adelante. Para lo que son ganchos, que es lo que viene a continuación, estos ganchos, ahí habla de 12 veces el diámetro de la barra. Lo que tú indicas es correcto. O sea, hay fórmulas. Lógicamente que si yo aplico la fórmula y multiplico por ese diámetro, me sale 7.375. Entonces le debo decir, maestro, 7.375 centímetros, ¿ah? No te pases ni un milímetro. No, ese es el criterio, eso es lo mínimo. Ahora, si yo soy el proyectista y te estoy indicando que el gancho sea de 20 centímetros, ok, está especificado y se cumple lo que dice el plano, ¿no? Pero, oye, pero si yo sé que es menos, ¿por qué? Porque en un plano o en un contrato, en obras del Estado, el plano manda. Y seguramente con un buen criterio el proyectista ha puesto cantidades fijas, ¿no? Entonces, si no estuviese indicado, entonces, ¿qué dice el contrato? Que el Reglamento Nacional de Edificaciones es parte del contrato. Y el Reglamento Nacional de Edificaciones contempla la norma E060, la norma E070, la norma E030 y todas las que tú conoces, la de carga. Pero lógicamente hay un proyecto. Si por A se obvió, si no se colocó, aplicamos la fórmula. Y con el mejor criterio no vamos a ir colocando pues la cifra exacta. Eso es lo mínimo. Hay un mínimo. Sobre eso puedo aumentar, redondear, sí. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, ingeniero, porque supongo que eso lo hizo por facilitar el proceso constructivo para cortar, ¿no?
las medidas exactas. Claro, Y también tengo otra duda, ¿no? Por ejemplo, obviamente, digamos, usando la fórmula que se debería de hacer así, sí nos da valores distintos, ¿no? Pero también he visto en las páginas de Aceros Arequipa y otras páginas donde ya nos muestran así como usted muestra cuadros, ¿no? Para tal varilla, la longitud es tanto, ¿no? Pero no he visto, digamos, que coincidan, ¿no? Es como si, digamos, uno dice 42, otro dice 40, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma, digamos, de tener una medida exacta, ¿no? Siempre y cuando que no esté especificado en el plano? O sea, mientras mayor sea lo que pongamos, o tiene que ser una medida, digamos, intermedia. ya. Mira, las tablas, si yo pongo a diseñar a dos ingenieros el mismo edificio y después comparo qué cantidades de acero han colocado, probablemente difieran muchísimo. Y por eso puedo decir, esto que ha calculado este ingeniero está mal. No, porque lo primero que tendré que preguntarle es cómo lo has hecho. Por eso es que los proyectos piden ahora que se adjunte la memoria de cálculo, cosa que antes no se exigía, pero a raíz de muchos problemas, porque era un copy-page, iban ahí en la Avenida Independencia, Héroes Anónimos, compraban cantidad y se armaban un plano, pero nunca habían calculado nada. Entonces ahora una medida de tener la confianza y la seguridad de que esto obedece a un cálculo con metrados y con todo eso, pero si tú pones a dos o tres ingenieros, los mejores estructuralistas, y luego comparas sus cuantías de acero, cómo han distribuido su fierro, por ahí va a haber mucha diferencia. Tenemos como línea de base la norma, pero lo que la norma te dice cuál es la cantidad mínima, que si la colocas está bien, estás cumpliendo. Pero si por ahí tú, con un buen criterio, redondeas esas cantidades, por decir, yo acá, ¿no? Lo que les dije a los del grupo anterior, y por ahí escuchas el video y vas a ver que lo he dicho. Entonces, en media dice 50-38. Yo no voy a poner 38, pues en la vida al maestro dice, dame 38 centímetros de... No, maestro, 40. ¿Por qué? Porque sé que es una dimensión manejable y que va a dar. Pero ¿qué pasaría si el maestro me dice, mi ingeniero, estoy tratando de sacar esta cantidad de traslapes y estape con 38, 37, para no desperdiciar más fierro? Ponle. O sea, puedo manejar, porque lógicamente tendría que hacer mi cálculo, ¿no? Si no me excedo de estas 45 veces el diámetro de la barra y la longitud me sale un poquito y el maestro me dice 37 y en el plano me han puesto esa cantidad. Entonces, esto tengo que conversarlo con el residente y con el supervisor, ¿no? Es decir, ingeniero, mire, de acuerdo a la norma, esto y esto, pero por tratar de no desperdiciar el acero, queremos cortar 1 centímetro menos, en tantos cortes me va a dar. Ay, ok, ponlo. Eso fue utilizar el conocimiento para poder resolver los problemas que puedan presentarse en la obra. ¿Eh? Tenemos una fórmula, perfecto, pero no lo que salga en la fórmula vas a colocar. Igual, cuando haces un diseño de albañilería para las cimentaciones de algunos muros de albañilería, no sale que el ancho del cimiento debe ser 25 centímetros. Lo vas a poner de 25 centímetros. La lámpara tiene 40. No, hazme la zanja de 25. Entonces, utilizamos criterio, el buen criterio, ¿no? O sea, facilitando un poquito el trabajo, el proceso constructivo. O sea, tú darle a los operarios cifras, ¿no? Y hay maestros fierreros que sí son, o sea, realmente debieron ser calculistas, porque han hecho tanto y conocen tanto, que hasta ellos te dicen, no, ingeniero, esto vamos a cortar así, así.
esta varilla sale tanto, este pedazo lo vamos a utilizar acá. ¿Qué? De lo que se trata es de no desperdiciar, porque todos los desperdicios son pérdidas para la obra. Ahora, ¿está bien la respuesta? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Vamos. Entonces, acá hay algunas cantidades, como dice, son recomendadas, ¿no? No dice, esto es lo que se tiene que poner. Y en todo caso, ciñámonos a nuestro plano. ¿Ya? Ciñámonos a nuestro plano. ¿Ok? Bien. Una cosa es las cifras y otra cosa es en la práctica, ¿no? Por eso, ayer, no sé si me preguntaron en este salón o el martes, la separación está en el plano. Hey, yo lo traería al momento de armar, a ver cómo hacemos que esto no varíe. Porque a veces hay que grifar, digo grifar porque hay que doblar, hay que forzar ese encuentro en esos nudos donde tenemos dos vigas que se entrecruzan más una columna. Entonces, tenemos problemas. A veces hay el acero de las vigas, el acero para el momento negativo, no deja entrar en el concreto porque hay una separación mínima. Tenemos que saber escoger dimensión de tamaño de concreto. En esos casos, donde hay nudos, cuando yo estaba en obra ejecutando, tenía el agregado de 3/4, pero aparte tenía un agregado más pequeñito, de 3/8, media pulgada, ¿no? Y ese agregado pequeñito lo utilizaba justo cuando ya llegábamos al nudo. Entonces el maestro que estaba a cargo del trompo le decía, oye maestro, para el nudo, ingeniero, y agarraba y traía, hacía cargar la piedra que estaba cerca al trompo de ese agregado más pequeño. Entonces, esa mezcla que me mandaba para ese nudo era con un agregado especial, para que no haya cangrejeras, para que no haya entrampamiento. O sea, todo esto pues, es parte quizás de la experiencia, chicos. Entonces, una cosa es la teoría, lo que dicen los números, ¿no? Y otra cosa es, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra con cajón, como dice el refrán, ¿no? Entonces, ahí en campo es donde tenemos que utilizar el buen criterio, ¿no? Y eso, ¿qué nos lo da? La experiencia. Por eso ustedes, yo cuando empecé mucho con mi maestro de obra, porque son los que conocen pues, la práctica, ¿no? Entonces, conversando, viendo también mis libros, uno así aprende, ¿no? Y métanselo al maestro al bolsillo, ¿no? O sea, nunca vayan todos altaneros, no, contrario, ahí tienen todo un libro, una enciclopedia de experiencia, ¿no? Maestro, y esto, papá. No me acuerdo la primera vez que todavía estaba de bachiller, entré a hacer mis primeras prácticas ahí, justo en el colegio de ingenieros. Y el maestro era un señor que había trabajado en Albania, había trabajado en otros países, o sea, tenía una vasta experiencia. Maestro Toribio Blas. Ahí está en Facebook, pongan Toribio Blas, ahí lo encuentran al maestro. Y, y cuando me presentó, claro, me decía ingeniero, no, le digo, yo soy tu amigo, le digo, no te preocupes. Y en el metrado de la losa, aligerada, que era el auditorio del Colegio de Ingenieros, el que estaba en el primer piso entrando al fondo, el auditorio ese lo techamos, salvo del año 91 más o menos, él calculó, pues, ¿no? Calculó la cantidad de cemento, entonces yo también hice mi cálculo, ¿no? Y por decir, habían que comprar 400 bolsas, voy a poner un número, no me acuerdo ahorita exactamente. Y el maestro me dijo, no, ingeniero, ¿cómo va a ser? Es equivocado, son 350 bolsas. Me hizo dudar. Bueno, voy a revisar mi cálculo, le dije al maestro. Volví a revisar y vine muy con la cifra, 400, nuevamente.
Entre la losa de arriba, las vigas, calcule los desperdicios. No, pues son 400. Redondeando, lógicamente. No, son 400. Hay 50 bolsas. No, le digo, yo digo, cómprese 400. 400. Claro, después venía el tarrajeo, o sea, no había problema. O sea, después de la losa, vaciamos, nosotros tenemos que empezar a vaciar falsopisos. O sea, entonces el maestro me dijo, te apuesto 2 cajas de chelas. Y ahí me sonó un poco, pero bueno, le digo, ya, ya. Estaban escuchando los operarios, ¿no? Ya, le digo, maestro, no hay problema. Empezamos con el vaciado. Y todas las bolsas a un cilindro, pam, pam, pam. Terminó el techo a contar. 402, 403, un poquito más todavía. Ay, me dijo, sí, creo que me he equivocado en esto. No sé si me estaba probando, ¿no? Porque a veces también los maestros a ver, pues, ¿no? Pero al final todo el mundo se benefició porque después del techo, pues compró sus 2 cajitas y para toda la gente que participó. Pero son las cosas que les digo como recomendación. Los maestros son una enciclopedia y hay que llevarse bien con ellos y hay que, sobre todo cuando uno empieza, ¿no? Ya después, pero, y acá hay una cuestión, o sea, trabajar en obra es trabajar en equipo, o sea, nadie sabe más que nadie, todo el mundo tiene que participar, aportar con ideas, ver la forma de sacar esto adelante. Entonces hablamos de equipo. Este es mi equipo. Está conformado por 30, 40, 50 personas, todos los que somos. Entonces, si nosotros, y alguien tiene que liderar, ese soy yo. Bien, en el caso de los encuentros, que vendrían a ser entre vigas y columnas, dependiendo si esta es una esquina o es una columna centrada, ¿no? Los dobleces de los ganchos estarían definidos así, ¿no? Esta es la longitud del gancho. Acá sí se cumple un poco lo que habíamos hablado de 12 veces el diámetro de la barra, ¿no? Pero acá tenemos unos dobleces, ¿no? Que nos recomiendan también que estaría, por decir, para el de 3/8 de 15.50, ¿no? O sea, yo creo que ese punto 50 está de más, ¿no? Estamos hablando de centímetros, medio milímetro le va a hacer algo. Entonces 15. El de media está con 20. Bien, es una cifra exacta, me parece, ¿no? Que estaría bien. Este de 5/8, 25.50, 25. El de 3/4, 30.50, 30, ¿no? Entonces, creo que ese es el criterio que aplicamos, ¿no? Ahora, a veces va a haber que por el corte vamos a tener más, un poquito más de la longitud. No voy a estarle cortando y gastando disco, gastando tiempo en quitarle 3 centímetros, ¿sí? Déjalo ahí, ¿no? Total, lo que está en demasía no le va a afectar, ¿no? A menos que me interfiera, no me permita el ingreso del concreto, bueno, tendría que pensar desde esa otra perspectiva, ¿no? Igual en el tema de los refuerzos, ya hemos hablado la vez pasada sobre la distribución de los ganchos, pero acá hay unas tablitas que nos podrían dar una idea, ¿no? Pero como repito, todo esto debe estar en el plano. Y acá un poquito sobre el tema de los empalmes, ¿no? Las zonas de empalmes y hemos aumentado esto de acá. ¿No? Estas son las áreas. Y eso también hay tablas, ¿no? Y en estas tablas sabemos que el área de un fierro 3/8 equivale a 0.71 centímetros cuadrados. Y el punto es que en la obra se nos acabó el fierro, pues, ¿no? El de 3/4.
y tenemos que reemplazar ese fierro de 3/4. Y no tenemos pues varilla, tenemos que avanzar hasta que llegue el fierro de 3/4 de Arequipa, porque estamos lejos. ¿Qué hacemos? Entonces puedo poner en paquete, es decir, juntar dos aceros. Me refiero para el acero longitudinal, ¿no? Estoy hablando del acero longitudinal. De tal manera que la sumatoria de estas áreas cumpla con el área que me está faltando. Por decir, acá hemos hecho un tanteo con los de la clase anterior, ¿no? Se me acabó el fierro de 3/4, pero necesito colocar dos fierros más, y no tengo ya. Se me acabó uno, me mal, me salió mal el metrado, el pedido, o se lo usaron en otra cosa y no avisaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a tantear. Si sumo estas dos, estoy muy por debajo de esto. Si sumo estas dos, yo creo que sí me da, ¿no? Entonces 1,27 más 1,98 me sale 3,25 el área de esos dos fierros que van a ir juntos. Entonces yo puedo colocarlo. Yo sé que estoy perdiendo, porque al final estoy colocando una mayor cuantía de acero, pero estoy ganando tiempo, estoy avanzando el proyecto. Entonces se justifica, y no es muchísimo, ¿no? Ahora, se recomienda que los empalmes no sean pues en los 4 fierros, si suponiendo que una columna tenga 4 aceros, ¿no? Que es lo mínimo que puede tener. No va a poner los 4, de repente la mitad, 2 aceros normales y 2 en esto, ¿no? Para el caso de 5/8 podría sumar estos dos, sale por ahí, ¿no? 1,27 más 0,71, sí. Entonces yo podría reemplazar un fierro de 5/8 porque no lo tengo, con colocar uno de 3/8 más uno de medio, ¿no? Bueno, acá un poquito tratamos de ver el tema de los estribos y cómo estos ganchos muchas veces generan entrampamientos. Tenemos que tratar de manejar el slam, ¿no? Que el estribo penetre dentro de lo que es el núcleo del concreto. Esto está mal, ¿no? Este estribo de esta forma no me garantiza un buen comportamiento. El estribo es como el reforzamiento, ¿no? Que colocamos, es como un vendaje, vamos a decir, en las zonas más críticas. Ustedes han visto esta foto de acá, esta de acá, como nosotros tenemos una longitud, este H sexto, que es donde se concentran la mayor cantidad de repente de estribos, 1/5, 3/10, ¿no? 4/15, bueno, ¿por qué? Porque ese sector es donde va a ocurrir el mayor esfuerzo por corte, ¿no? O vaya por cizallamiento. Entonces, el estribo, el tener toda esa cantidad de acero embebida en ese concreto, es como si fuera pues una funda de fierro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como que yo hubiera, en este sector, en ese tramito, le hubiera puesto mayor cantidad de acero, y eso va a hacer de que esto no falle. Después en el resto ya veo que la longitud y la separación de los estribos es mucho más distante. Eso ocurre en vigas y en columnas, ¿no? Bien, listo. Creo que con eso cumplimos esta partecita. Fundamental lo del slam, ¿no? Que hemos hablado, porque el slam lo que va a hacer es permitir que la colocación del acero sea mucho más fluida y pueda ingresar y penetrar, ¿no? Bueno, acá vemos este LT que se determina por 45 veces el mayor diámetro, ¿no? Mayor diámetro. Ya, este es algo más que le he adicionado para que quede mucho más. Está de más decir que en el caso de acero,
4 o 5 condiciones importantes. Primero, y esto está en el libro del ingeniero Enrique Riva López, que les he pedido que eso tienen que leerlo. Uno, que el acero no se dobla. Ay, me equivoqué, lo desdoblo y lo vuelvo a doblar correctamente. Se dobla una sola vez y ahí queda, no hay que equivocarse. Dos, que el acero no puede doblarse en caliente, se dobla en frío. Tres, que el acero no puede soldarse, a menos que sea un acero especial que permite hacer soldadura. Porque el calentar o el soldar, si yo tengo un electrodo para meter soldadura, ¿qué va a pasar? Va a generar una corriente y altas temperaturas, y eso es la soldadura, ¿no? Se llega a poner al rojo vivo, ¿sí o no? Entonces, todo ese calentamiento va a cambiar la estructura de ese acero de refuerzo. Por lo tanto, la química de esa composición de acero va a cambiar, porque al haber fuego, calentamiento va a perder carbono, entonces estoy debilitando el acero. ¿Ya? El doblar y desdoblar también genera un cambio dentro de la estructura. Ahora, sí está permitido algunos cambios de sección, sobre todo cuando las secciones de columnas en elementos verticales se disminuyen, ¿no? O sea, llegamos a un tercer piso, ¿no? Un cuarto piso, y la sección de la columna que venía, que era de 40, la tenemos que reducir a 25. Entonces, en esos casos hay una transición. Quizás me sirva esta fotografía, esta imagen, para sobre esto tratar de... ¿no? Y todo eso debe estar detallado en planos, ¿no? Entonces, suponiendo que esto tenga que reducir, entonces, esta sección desde acá empieza a tener un ángulo igual a acá, ¿no? Y de ahí salimos nosotros con el fierro. Pero no puedo hacer un doblez así, ¿no? No. Tiene que ser un doblez ahí, ¿no? Acá, una cosa así. Ahí, entonces esta columna era de 40, ¿no? Con esta transición hacemos nosotros, grifamos. Grifar es utilizar esa herramienta que les mostré en la clase pasada. Con eso se dobla, ¿no? Se dobla, pero en una longitud determinada, ¿no? Que debe ser probablemente el ancho de la losa. Y ya con eso salimos con un angostamiento de la columna superior. Muy bien. Ahora sí nos vamos al tema de zapatas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del proceso constructivo en zapatas, ¿no? Que bueno, ya es reforzar lo que habíamos visto a través de imagen, ¿no? Todos los elementos que van enterrados, o sea, es decir, de cimentaciones, el terreno colindante, el terreno, si tenemos la seguridad y la tranquilidad que es un terreno seco, que no va a haber humedad, o sea, no hay problema, ¿no? Pero ¿qué ocurre con los niveles freáticos altos? ¿O qué ocurre con aquellos elementos que están próximos a donde hay jardines, donde se riega de manera permanente? Entonces, ahí tendríamos que tener mucho cuidado para evitar que el acero de la estructura de esa cimentación, que puede ser una zapata, que puede ser una viga de cimentación, que puede ser un muro de contención, sufra oxidación. ¿Qué va a ocurrir? De repente no en un año, probablemente en muchos años, hablemos de 10, una década, 2 décadas, todos los días o interdiario, semanalmente, humedad, humedad, que penetra. Entonces, el acero
va a empezar a oxidarse, eso se llama corrosión, y la sección va a disminuir. Y va a empezar el ataque de la corrosión por lo que está más expuesto, que sería la parte exterior del acero. Entonces, al reducir la sección ante cualquier esfuerzo de producto de un movimiento sísmico, lo que fuera, entonces ya el acero se desprende del concreto, ya no tendría la adherencia, lo que podría dañar nuestra estructura y poderla hacer colapsar. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado con compactar bien ese concreto, es decir, vibrar bien para que sea mucho más impermeable. Dos, si el nivel freático es permanente, supongo que el proyectista debe haber hecho todo ese análisis de poder establecer. Los niveles freáticos van a cambiar de acuerdo a la estación, si es tiempo de lluvia, se carga el acuífero y por lo tanto los niveles suben, que eso es lo que ocurre en Puno, ¿no? Ustedes vayan en noviembre, diciembre está cargando, ¿no? Yo alguna vez que estaba trabajando entre Juliaca y Huancané viajábamos y la carretera a los costados parecía que estuviera el agua. ¿Por qué? Porque todo el nivel freático carga y se imposa, ¿no? Entonces, pero vayan ustedes en junio, en esta época, y la pista queda alta, ¿no? Entonces, hemos escarbado en obras, por así ahí, en una comunidad que se llama Cacachi, ¿no? Y el nivel freático, hoy día escarbamos, y al día siguiente encontramos que todo esto estaba con agua, todito. Se había tapado nuestra zapata. Y acá era una pocita de agua. Claro, lo que ocurre es que va a haber un equilibrio, ¿no? Y todo dependerá también de la velocidad de descarga y todo eso. Entonces, había que contratar bombas, había que estar succionando y, lógicamente, planteando una propuesta de solución a la obra, porque a veces el contratista no lo ha expuesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero que está como responsable? Quedarse callado, decir, bueno, ya pues si no está, no está, no, avancemos. No. Entonces, ahí tiene que escribir en cuaderno de obra, ¿no? Recomendamos, ¿no? Para la durabilidad del proyecto y de la obra, y que no exista un deterioro en el acero, impermeabilizar a través de un imprimado que selle todo, ¿no? Colocar en la base alguna geomembrana que evite las filtraciones, y lo demás, los costados laterales y la parte superior y parte de esa columna, todito, pintarlo con una sustancia imprimante, que podría ser el asfalto diluido con gasolina, ¿no? Entonces tenemos como una pintura un poco espesa y con eso aplicamos. Tal como se les mostró en ese muro de contención de este centro educativo en Sabandía, ¿no? Entonces, eso tiene que nacerme a mí, ¿no? Yo soy el ingeniero, yo puedo recomendar. Si lo aceptan, lo acogen bien, pero ya eso no está. O sea, yo no voy a poner, o no voy a construir algo que no está en el proyecto y que no me pagan, y tampoco está indicado en planos ni en el presupuesto. Ahora sí, es necesario. Ok, ingeniero, vamos a generar el adicional y vamos a hacer esto. Ahora, también es cierto de que no puedo hacer nada si es que no está aprobado mediante una resolución la aprobación de ese adicional. Porque ese cuento de que después arreglamos, hazlo nomás, ya después yo te tramito el adicional, ya varios se los han hecho y nunca les han pagado nada. Porque llegada la hora
de la verdad, dicen, no, no hay presupuesto, estamos sin plata. Por eso, estas recomendaciones, estas sugerencias que yo les estoy dando, habría que analizarlas con anterioridad. Podría ser al inicio, ¿no? O sea, aspectos a observar para ver si es que hay nivel freático, si es que hay... En el caso de muros de contención, se utiliza unos huecos que se le colocan. A esos huecos se le llaman las lloronas. ¿Por qué lloronas? Porque cada vez que hay humedad por esos huecos del muro de contención, que atraviesa todo el muro, ¿no? Empieza a salir agua. Agua producto de la filtración. Entonces, estas lloronas se ubican en sectores cada metro, ¿no? El terreno, al momento de conformar y de compactar, se hace con diferentes tipos de material, material fino y material granulado, de tal manera que el material fino sea como un impermeabilizante y el material granulado sea el más permeable que capte el agua y se ubique hacia estos sectores, ¿no? Aparte de que la cara húmeda en estos muros de contención, donde va a haber tierra, van a haber jardines, sobre todo en avenidas, en viaductos, ¿no? Tendríamos siempre que protegerlo. Entonces ustedes van a ver, ¿no? Esta es la pantalla del muro, por decir, ¿no? Y cada cierto tramo, estos huecos, ¿no? Que son a veces de 2 pulgadas, ¿no? Otro podría ser acá, ¿no? Entonces se dice. Y en el muro vamos a ver, este es el muro, y acá está la cara húmeda, ¿no? Todo este sector donde va a venir es material granulado, ¿no? Entonces todo el agua va a caer y va a tener ese hueco que atraviesa todo, ¿no? Este agujero tendría que ser esto. Pues, esa es otra forma de que este muro que lleva fierro de construcción se va. Y impermeabilizamos toda esta cara, como ya les he comentado, ¿no? Entonces son las consideraciones, pero a veces no lo ponen en el proyecto, ¿no? Y eso es un poquito lo que preocupa. Pero, bueno, hay que ser profesional en todo el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, en el tema de las zapatas se desarrolla la excavación con el fondo de zapata, recomendaciones siempre, en este caso está siendo encofrada, ¿no? El terreno, este es el recubrimiento de los 7, ¿no? 7.5 en todo el perímetro acá, en esta cara y en la que está acá. Y está sobre los dados, es decir, está suspendido esto, ¿no? 2. Si no fuera encofrado y solamente vamos a vaciar contra el suelo, el terreno natural, humedecer muy bien toda la altura que correspondería a donde se va, hasta donde va a llenar la zapata. No necesito mojar todo esto, ¿no? Que voy a mojar. Sé que la zapata tiene 60 centímetros, por lo tanto, esa es la altura que debe humedecer. Y esa sería la altura también que de repente puedo echarle, después de que esté bien húmedo el terreno, un poco de lechada de cemento. Entonces la lechada se va a imprimar en estas caras y luego puedo hacer contra la zapata, contra el terreno natural normal, ¿no? Asegurándome de que prácticamente no pierda, mi concreto no pierda agua, porque si pierde agua, lógicamente la resistencia no va a ser la adecuada. Bueno, acá ya tendríamos prácticamente llena nuestra estructura. Y a continuación, siempre salimos de la parte más baja hacia la superficie. Si esta obra tendría vigas de cimentación, a continuación vendrían las vigas de cimentación, ¿no? Y esa viga de cimentación, la zanja debe estar llegando ahí, ¿no? Ahora, hay un
dilema en cuanto a la profundidad de esta viga de cimentación, ¿no? Algunos proyectistas, ¿no?, la ponen en la parte superior, el nivel superior del zapato, es decir, la ubican acá, ¿no?, acá en este sector, ¿no?, todo esto. Y acá tenemos pues una altura, incomodidad, tendríamos que hacer una sobreexcavación para poder penetrar. Acá tengo unas gráficas que preparé, les voy a mostrar. Ahí está, ¿no? Entonces, suponiendo que esta sea mi zapata, es el nivel superior de zapata, y mi viga me indica de que está acá. El fondo de zapata está a 230, mi zapata es de 0,60 de altura, lo que implica que esta longitud desde aquí hasta la parte superior de la zapata es 1,70 m. Es de tu tamaño, es de tu porte, tú que mides 1,70 m. Y abajo tenemos que vaciar solado, y abajo tenemos que encocar la viga de cimentación, ver la manera de encocar. Y la viga de cimentación es de 30. Y me están pagando únicamente un ancho de excavación de para repente 50 centímetros, lo cual es poco. Una persona no va a poder entrar, no va a tener la comodidad de poder trabajar. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y eso es un poquito lo que quizás tengamos que nosotros analizar, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Entonces, bajo el tema de estructuras, vemos que en estos sectores libres, donde los vanos, por decir, en el caso de un muro, ¿no?, voy a poner acá, en el caso de un muro, ¿no?, ya. Este es el muro, esta es la columna, y esta es la losa de techo, ¿no? Este sector, acá, es vulnerable. Acá se cumple el efecto de columna corta. ¿Por qué? Porque el muro está acá, ¿ya? Está mal mi gráfico, ¿no? Qué mal dibujante. De nuevo. ¿Qué tan arriba? Vámonos un poquito más abajo. Este es el alféizar, ya está. Muy bien. Ahora vamos a colocar acá la columna. Listo. Ahora vamos a colocar acá la losa o la viga, ¿ya? Vamos a colocar acá otro alféizar, que es lo que normalmente hay. Entonces, este sector de acá, es vulnerable. Por eso es que ahora se aísla el elemento con una junta, no se pega, pero antes no se hacía. Esto venía bien pegado acá. Entonces, ¿dónde va a haber la mayor concentración? Este sector, esta altura, está protegida por los dos elementos muro, ¿no? Por lo tanto, esto se vuelve vulnerable, ¿no? Esto se vuelve vulnerable. Si yo separo, como está acá, con una junta, hago que el elemento trabaje solo. Por lo tanto, todo este elemento ya no va a haber esto, ¿sí?
ya no va a haber esto, porque mi elemento, ¿no? Todo esto va a distribuir en toda su altura todo, porque se va a ver libre de este muro y de este muro. Pero eso no se hacía antes, no estaba, esto se ha incluido después del terremoto de Nazca, estos criterios. O sea, y eso es un poco la ingeniería, porque la ingeniería es prueba-error, ¿no? Nos equivocamos, allá, esto corrijamos. Por más simulación que podamos tener ahora con los nuevos software, ¿no? O sea, se ve cómo se mueve. Pero la verdadera va a ser la prueba de fuego cuando haya realmente el terremoto. Y cuando haya realmente el terremoto, ahí vamos a decir si es que estuvimos bien o no en nuestros pronósticos. Claro, tratamos siempre de ajustar, por eso cada vez que hay un terremoto, todos los grandes genios de la estructuración viajan, analizan el código o la norma que se tiene en ese país para poder hacer un comparativo, ¿no? Y ver en qué se falló y todo eso. Entonces, de ahí, ¿no? Por eso podemos decir que la ingeniería no es una ciencia exacta, ¿no? O sea, trabaja en función a probabilidades, con factores de seguridad. Por eso algunas veces se han reducido esos factores de seguridad, cosa que nosotros tenemos para aplicar, ¿no? Bien. Eh, Voy a guardar un poquito porque al final creo que me están sirviendo estas imágenes. Ahora sí, recurrimos a este. Entonces, este es el nivel de piso terminado, o el falso piso, lo cual constituye pues como una viga, ¿no? Porque es un diafragma totalmente rígido. Tengo la zapata acá y el ingeniero me ha puesto la viga acá en rojo. Pero tengo 1,70 m, pucha, y ahora cómo. ¿Y cuál es mi parte vulnerable? Solamente en donde está la columna, porque el resto va a ser viga y cimentación. Entonces la parte vulnerable está acá, ¿no? ¿Qué pasaría si yo subo la viga y la ubico un poco más arriba porque me conviene? ¿Va a haber parte vulnerable? Sí. ¿Cuál va a ser la parte vulnerable? La que está entre donde termina la zapata, tal como muestra esta línea roja. ¿Qué diferencia hay entre esta vulnerabilidad y esta de acá? ¿Hay alguna diferencia? Esa es la pregunta. O así, ¿esto es más riesgoso que esto o esto es menos riesgoso que esto? Esta viga de cimentación, ¿cuál es su propósito? Controlar que esto no se asiente acá más que acá, ¿no? Entonces, como todo está amarrado, se controla. Todos los apoyos van a trabajar igualitos. ¿Ok? Entonces, el hecho de que yo suba un poquito más la viga para tener un mejor proceso constructivo, mucho más rápido, me ayuda. Vamos a ver una foto de Zambia. No, de Zambia. De acá, sí, vale.
Este es el nivel de la losa de la vereda. En una de las zapatas de uno de los edificios se encontró este relleno, o en material pésimo. Es basura, se ha acumulado. Y bueno, nuestro nivel de fondo de cimentación estaba casi hasta el altura. Entonces no era posible cimentar sobre ese terreno malo. Entonces se dio la orden de profundizar hasta encontrar un terreno que tenga y ofrezca mejores condiciones, ¿no? Hay una prueba de penetración que se puede realizar en campo para ver, ¿no? Pero a simple vista uno analiza y ve el tipo de suelo, ¿no? Cuando ya hay dificultad, decimos, bueno, ya hasta ahí nomás, basta, ¿no? Ya está duro el terreno. Esto es motivo de un adicional. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una sobreexcavación, ¿no? Nuestros niveles de excavación mandan en el plano. Esto es un vicio oculto, se le llama vicio oculto porque al momento de hacer las calicatas pues no las haces cada 2 metros. O sea, no es que vas a minar todo con calicatas para saber qué cosas hay. Entonces se hace una triangulación y en base a esa triangulación se dibujan los perfiles estratigráficos y podemos determinar la calidad, las características del suelo por estratos y darle una clasificación de acuerdo al SUBS y saber y hacer un análisis y determinar cuál es la capacidad. Pero por ahí nos tocó esto, en ese terreno. Bueno, se tuvo que hacer una sobreexcavación, como dije. Este es el nivel de vereda, imagínense. Este es el nivel de la zapata, o perdón, del cimiento corrido que venía acá, y este del otro cimiento corrido. Como ven, nosotros tenemos que salir de abajo hacia arriba. No por esto va a variar la longitud de la zapata, o sea, no voy a hacer una zapata de 1,40 m, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer acá es construir una falsa zapata, que eso es lo que tiene que tener el adicional, ¿no? O sea, se supone que mi adicional va a incluir esta falsa zapata acá. De acuerdo a la altura, que podría ser 1 metro, 60 centímetros. Y esto me tienen que pagar, ¿no? Y eso me tienen que pagar, porque definitivamente, eso tiene piedra, es un concreto de pobre 80, entonces todo esto es un relleno. Se tramita y se tiene que reconocer. Ese mismo caso nos pasó en esta misma hora, otro hallazgo, ¿no? Esta es otra zapata, y fíjense lo que nos encontramos, ¿no? Un caramelito ahí. Inicialmente estaban queriendo los señores, ¿no?, tratar de, lo veía ahí pataleando acá, ¿eh? Querían con un disco empezar a meter, se tiraron 3, 4 discos, miren, ni cosquillas le hicieron a la ropa. ¿Se dan cuenta? ¿Dejamos la piedra? No, había que sacarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir con una profundidad de cimentación. No puede quedarme colgado. A pesar de que podía haber sido una solución, porque si yo hubiera colocado sobre esa piedra
algunos barrenos, unos pinchos, los pegaba con algún epóxico, la piedra no se va a mover. Y es que era una columna, era la cimentación para un pedestal de una columna para estas sombras que hay en los patios de los colegios, ¿no? Hubiéramos solucionado, porque eso no se va a mover. Claro, teníamos que haber generado una plataforma, ver la manera de cómo arreglar, ¿no? Y eso es lo que a veces yo les digo, ¿no? O sea, no nos pongamos, a veces en las excavaciones vamos a encontrar estas protuberancias, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esta protuberancia afecta a la zapata? Pregunto. No, ingeniero, pero la zapata es un elemento rectangular. Sí, por eso, analicemos, porque a veces por sacar esas protuberancias, esa es solamente la punta del iceberg, ¿no? Podría ser que tenga, por eso, hay que analizar cada caso. Entonces acá estuvieron como una semana y no le hicieron ni cosquillas, ¿no? Lo veían ustedes a los pobres maestritos llorando ahí. eh, Hasta que finalmente, bueno, optemos pues por la solución más rápida, ¿no? En diciembre, ¿no? Trajo una compresora, martillos neumáticos, y ahí está el tigre. Este es el especialista, ¿no? Este es el especialista, es un tronquito el hombre. Este ahí, ese martillo baila a su ritmo, ¿no? Ahí está la piedrita, ¿no? Hay que saber qué equipo y qué máquina nosotros vamos a colocar, ¿ya? Este es un corte en una losa donde no es que no se haya hecho la junta que se llama, es que iba a colocarse cerámica. Entonces, si nosotros no hacemos este tipo de juntas, el cerámico se raja. Bueno, pues eso lo vamos a ver en acabados todavía. Listo. Entonces, ya entendí un poco el tema, ¿no? De lo que es cimentación. Cómo salimos de abajo hacia arriba. Por eso es que acá se tiene que colocar una falsa zapata. Esto es motivo de un adicional, igual que en el caso de esa roca. Son vicios ocultos, como digo, que en su momento pueden ir apareciendo durante el procedimiento constructivo de la obra. Bien. Ok, entonces pasamos a las siguientes diapositivas. En el caso de vigas de cimentación, ya creo que con el ejemplo que hemos mostrado, se puede tratar de facilitar el trabajo, ¿no? Y este tipo de obra sí o sí necesita un solado. ¿Por qué? Porque todas las vigas de cimentación necesitamos replantearlo, ¿no? Es decir, tenemos que poner los ejes y de los ejes bajarlos con plomada hacia las zonas, ¿no? Y en el solado poder hacer la viga de cimentación, tal como se muestra acá, ¿no? Estas son las zapatas. Posteriormente se han hecho los solados y después de que se ha hecho el solado, se ha hecho el trazo, como está acá en este lado, y teniendo bien definido el eje y los costados laterales de esta viga de cimentación, empezamos el encofrado, ¿no? Y después el vacío. Definamos siempre el tema de tamaño de agregado. Para eso vamos a ver las separaciones que existen, ¿no? De los diferentes elementos, ¿no? En el caso de plateas de cimentación, necesitamos hacer la excavación, ver cuál es el nivel de fondo
de excavación. Después de la excavación siempre se realiza un nivelado y compactado por dos motivos. Uno, que si el terreno no me ha quedado uniforme, yo voy a pasear mucho más concreto. Imagínense en esta área, 1 centímetro de diferencia. ¿Sí? Multiplíquenlo por largo y ancho. Estaría regalando eso, porque a mí no me pagan. Entonces, ¿cuánto es el nivel? Entonces tengo que generar que venga el topógrafo, me ponga los niveles y compactar. Hacer ahí una mesa al mismo nivel o dándole, en el caso de los pisos ya les dije, ¿no? Se tiene que trabajar con ya inclinaciones para las pendientes, según sea el proyecto, ¿no? En el caso de patios, eso lo hemos visto en concreto simple. Luego de que tengamos el solado, procedemos a hacer el trazo. Todo el acero de refuerzo tiene que tener un trazo. ¿Por qué? Porque hay una parrilla ahí. Entonces nosotros logramos ese trazo. A veces no es una capa, a veces manda doble capa, ¿no? De acero. Y donde están los elementos verticales, las columnas, igual tenemos una mayor concentración de fierro, ¿no? Según lo que diga el plano, este acero definitivamente tiene que ir sobre dados, a pesar de que está en el solado, sobre dados, ¿no? De tal forma que tenga un recubrimiento. Ese recubrimiento hace de que el fierro funcione, ¿no? O trabaje. Eso les dije en el caso de las losas aligeradas. Si el acero de la vigueta yo lo pongo encima de la madera, no tiene ningún sentido. Mejor no lo pongas y después lo pegas con cinta scotch, es lo mismo. Entonces, por eso es importante el recubrimiento en una losa aligerada de esas viguetas, ¿no? Esa vigueta lleva un fierro en la parte inferior, ¿no? Tenemos, este es el ladrillo, ¿no? Y esta es la T que se forma, ¿no? Dijimos que eso trabaja como una viga T, donde tiene un ala y tiene un alma, ¿no? El ala es la que estoy achurando, y el alma sería esta de acá, ¿no? Entonces, fíjense, se forma una T, y donde el fierro tiene, el acero está acá abajo. Y a veces con el movimiento este fierro se cae, entonces tenemos que ver la forma de suspenderlo. Como arriba está el acero de temperatura, de repente con un gancho lo amarramos para que no se caiga. Y además también le ponemos un dado acá. Además también le ponemos un dado para que lo contenga. Entonces, así este fierro va a tener un recubrimiento y va a cumplir su función, ¿no? Ver lo del tema de instalaciones para cualquier losa, sea una losa, una platea de cimentación, sea una losa de piso, para cualquier ambiente, las instalaciones. O sea, un aligerado de techo, igual las instalaciones se revisan. En el caso de las columnas también, ¿no? Cuando veamos columnas, igual, ¿dónde están las instalaciones? ¿Tiene algún tipo de instalación de timbre, de toma corriente, de interruptor? Si tiene, coloquemos, fijemos, tapemos con un papel para que no se meta el concreto ahí, y eso va a ir a dar al encofrado. El rato que terminemos el vaciado, desencoframos, ubicamos la zona, empezamos a tantear, suena fojo, ahí está, limpiamos, descubrimos y ya tenemos esto. Siempre debemos solicitar la inspección del ingeniero antes de proceder a tapar, porque yo creo que ya lo del acero lo comprobó, ¿no? Porque ha verificado, aunque a veces se vuelve a revisar, ¿no? Porque puede variar, hay que corregir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Este estribaje, ¿está bien? ¿No?
yo me hago hacer una maderita donde dice 5, 10 o 15. Y lo que hago es entre fierro y fierro meter la madera. Si pasa bien. En el de 15, suponiendo que sea este es los fierros, entra, ok. Bien. Entonces, tengo mis 3 maderitas cortadas y a meto. No entra, corrige, ajusta. Tiene que soltar un fierro, chancar, la cosa es que esté todo ok. Todos los estribos tienen que estar horizontales, no puede estar un estribo más arriba, no. Puede haber 15, pero está en 15, no, horizontal, ¿no? Verificamos el aplomo, es decir, que esté vertical. Y otra de las cosas, acá encontré esta foto, limpieza. Este es un cepillo de fierro, este es un mango de madera y las cerdas son de fierro. Hay que limpiar todo lo que esté sucio de la rebaba, del vaciado de la losa aligerada o de la viga de cimentación. Como ven, está cochino, ¿no? Lo otro, en el caso de que estén columnas, hemos hablado en albañilería que esto hay que limpiar. Acá estamos viendo ganchos en un solo lado, me dirán, ingeniero, usted ha dicho que hay que alternar. Esta columna tiene 3 tipos de gancho. Uno acá, tiene otro estribo, como ven, fíjense, acá hay 3 fierros. 1, 2, 3. Este es uno, este es otro que viene hasta acá y el otro que viene desde aquí hasta el otro extremo, ¿no? Entonces yo no puedo ya darme el lujo de estar jugando pues con esos estribos, porque me complico el armado, ¿no? Por eso es que está, ya, a ver, ¿no? Tiene un estribo ahí, qué mal que dibuja, yo tengo un pulso que es la envidia de todos ustedes. A ver, mejor con esto. A ver, tenemos este, ¿no? Después tenemos acá el segundo, ¿no? Y después tenemos acá un tercero. Así está. Entonces, por ese motivo, hemos optado por colocar en este sector, ¿no?, un gancho ahí, ¿no?, en el otro sector un gancho ahí, en una misma zona, ¿no?, y acá el otro gancho iba acá. Entonces esta columna tiene 3 ganchos por todo lado. Y son los 3 estribos que van al mismo nivel, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a dar otra fotografía, ¿no? ¿Ven? Engancho aquí, el otro estribo que viene por acá, voltea estos 4 fierros que están acá, ¿no?, y este otro de acá que viene para acá adentro. Acá no me conviene poner el gancho, por eso el gancho lo estamos mandando para este lado de acá, hacia el lado donde está el muro de cabeza de este pendiente. Para elementos horizontales, las vigas, igual, ¿no? Tenemos esta consideración. El armado, el trazo se hace ahí, en el fierro, y luego vamos con las tapas del encofrado y que el encofrado esté bien, bien vaciado. Sobre todo en estas partes superiores para el acero negativo, ¿no? Ahí hay algo que
que es importante resaltar. Y un poquito tengo acá otra figura que me gustaría mostrar. Es esta. Vamos a hacer una nueva. ¿No? Ahí tenemos una viga. Estas son las columnas. ¿No? Estas son las columnas. ¿Ya? Y acá tengo una viga. Y estas son las columnas. ¿Ya? Esta es una viga de cimentación. Y esta es una viga normal. ¿Ya? El diagrama es grueso. ¿Verdad? El diagrama de momentos en esta viga que se genera es algo así, ¿no? Donde esto es negativo, ¿no? Esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, y en el otro caso, el diagrama de momentos se da así. ¿No? Lo contrario, ¿no? Los fierros o las cargas, en el primer caso, estas son mis cargas, ¿no? Son las cargas de gravedad. En cambio, en esta posición es el esfuerzo y el empuje del terreno el que actúa. Por lo tanto, oh, por lo tanto, tenemos que el acero, en el primer caso, ¿no? Mm, mira, este refuerzo, ¿no? Va a estar ahí. Y acá voy a tener yo un refuerzo adicional en el fierro. Entonces, en estas zonas a veces amerita mucho más cantidad de refuerzo. Entonces, en el momento de vaciar las vigas, vemos que no hay por dónde entrar el concreto, ¿no? Y tenemos ahí esta viga que es la principal, tenemos las vigas secundarias que corren en esta dirección, perdón, a lo largo de todo el edificio, están en la otra dirección perpendicular. Entonces ahí tenemos pues un enmarañado de nudos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir que el concreto para esos nudos sea un concreto mucho más pequeño y ancho. Lo que ocurre acá es que ocurre el efecto contrario, ¿no? En la viga de cimentación, acá es donde va el fierro para contrarrestar este momento y el acero negativo va a ir acá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces los obreros piensan que estamos trabajando una viga. Ahora, cuando el fierrero ya es viejo, ya sabe, ¿no? El confinamiento es igual, ¿no? El confinamiento representa, y justamente la mayor concentración de estribos es en estos sectores porque
es donde se ve libre. Entonces nosotros, cuando empezamos a hacer nuestra distribución de estribos en este sector de confinamiento, es por esa razón. O sea, acá vamos a ver, y al resto va a ir separado mucho. En este caso, los empalmes, ¿no? Los empalmes, en el caso del acero positivo, no podría ser en esta parte de acá abajo, para este caso de las vigas. Para el fierro de abajo, nosotros tendríamos que pensar en empalmar acá, en estos sectores, ¿no? ¿Sí? Acá, en este tramo de repente. De preferencia, un poco más hacia este lado, el empalme, ¿no? Y en el caso del fierro de arriba de la viga, todo este sector me conviene para empalmar. Vamos a poner acá, verde, ¿no? Y le vamos a poner ahí, el empalme acá. Y en el caso del empalme para el acero positivo, acá. Ocurre lo contrario. En la viga de cimentación, el empalme podría ser acá, ¿no? Y en el otro caso, en este sector de acá, ¿no? Bien. ¿Entendido, señores? Chicos, ¿están? Sí, Sí, ingeniero. sí, no, se entendido. Sí, se entiende. Muy bien, entonces, cosa que vamos manifestando de a poco, ¿no? Bueno, en el caso de vigas creo que ya lo hemos hablado varias veces. Tenemos que armar, tapar sobre los dados, ven acá el dadito, ¿no? Y después empezar a vaciar. Como decía, en la parte de arriba a veces vamos a encontrar muy tupido. Entonces estos nudos de acá, fíjense cómo se cruzan, ¿no? Mira, tenemos el acero de la columna, el acero de esta viga, el acero de las otras vigas secundarias. Entonces acá tenemos pues un serio problema de cruces de vigas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? Entonces, acá no hay problema con el concreto, el tamaño del agregado. Pero en este sector, fíjense ustedes los fierritos cómo están. Entonces, ahí en los nudos cambiamos. Tengamos un agregado un poquito más pequeño, de repente de media pulgada. Pues veamos ahí. Ahí tiene que estar el ingeniero, ojo, a ver, ¿cuánto es tu separación ya? O simplemente, ¿sabes qué? Al volquetero tráeme agregado de 3/8 de pulgada, 15 metros cúbicos. Se ubican ahí, se abastecen para justamente estos números. O sea, todo el proceso de vaciado de este tramo de acá, utilizo mi piedra de 3/4. 3/4, no más porque acuérdense del recubrimiento. O sea, la separación, el tamaño del agregado tiene que ser las 3/4 partes de la separación S. Entonces, este recubrimiento de vigas, de repente, pues estamos hablando de 3 centímetros, ¿no? Entonces, 3 centímetros es poquito más de una pulgada. Entonces, si yo trabajo con 3/4 de tamaño de agregado, bacano. Pero ¿dónde viene el problema en el caso de vigas y columnas? Acá, en los números. Y para eso saco mi guardacho que tengo ahí de 3/8, ya hago preparar un viaje y seguimos vaciando, ¿no? Pero ya saben, eso tienen que hacerlo, dejar cerca donde va a estar todo el agregado, ¿no? O si lo vamos a ubicar a otro lado, bueno, ya calculando el volumen más o menos que vamos a utilizar por esos nudos, hacemos trasladar, ¿no? El problema es ese es tiempo que vamos a perder en trasladar. Ahora, si hay un botcat, pues, se nos simplifica el trabajo, ¿no? O al botcat que te traiga 5 lampones y déjalos ahí cerquita del tronco, ¿no?
Bien. Bueno, acá hay algunos gráficos que permiten diferenciar las formas. Ya hemos visto una en tipo T, acá hay cuadradas. El acero se tiene que metrar por cada capa de estribo la longitud que corresponda. Ya, y eso sería todo. Muy bien, si hubieran preguntas. ¿Preguntas? Ingeniero, Sí, adelante. ingeniero, disculpe, quiero hacer una pregunta, pero no es tanto así sobre el tema. O bueno, quizás A no se ver, acerca mucho el tema. te escucho. Es sobre un tema pasado. Ya, Por ejemplo, cuando hacíamos algún parapeto o algún muro no portante, digamos, de una ventana, en un ya, segundo piso, tercer piso, usted nos dijo no, que tenemos que arrastrarlo con varillas, ¿no? A cada 3 hiladas, para evitar, digamos, ya. de que se caiga el muro, ¿no? Ante un golpe, alguien que se apoya, alguien que le golpea, así. Entonces, esas varillas de acero son suficientemente, o sea, dan la resistencia adecuada para un movimiento sísmico. Entiendo. A ver, vamos a tratar de graficar acá. Tú manifiestas de que en el caso de tenemos nosotros una columna, ¿no? Y al costado tenemos nuestro muro. Muro acá y muro acá. ¿Es de Alféizer, me dices? Sí, O es de muro? puede ser el face o O puede ser puede un ser, pórtico, ¿no? Donde se arrastran, ¿no? Con varillas. ya. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué dice la norma, no? ¿Cómo garantizamos la unión entre esta columna, que es lo que va a arrostrar al muro, y el ladrillo? La norma, y ahí por eso les he mandado ese libro del ingeniero Ángel San Bartolomé, este libro del ingeniero Ángel San Bartolomé, que es el comentario a la norma, ¿no? Y eso lo ha pedido Sencico justamente para que toda la casuística que podría aplicarse, o sea, yo te recomiendo, léelo de a pocos, tienen que devorar ese libro porque es importante. Pero la norma dice que el dentado garantiza la unión entre la columna y el muro. Y no necesariamente, si pongo dentado ya no necesito ponerle los chicotes. Los chicotes son fierros que van a ir, le voy a poner color negrito para que van a ir. En el caso de estos chicotes van a tener que atravesar esto, ¿no? Es decir, voy a tener los chicotes cada 3 hiladas, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero ¿cuándo podría yo utilizar estos chicotes? Cada 3 hiladas, cada 2 hiladas. Cuando de repente no haya la posibilidad de tener dentado. Entonces, esto sí garantizaría la unión entre el muro y, o perdón, los muros, los dos muros y las columnas. Ahora, en el caso de que sea y es que no es uno, ¿no? Si no estamos hablando de doble, o sea, no es un solo fierrito, son dos. En el ancho del muro vamos a hablar de dos, y son fierros de, de un cuarto, es fierro de un cuarto. A veces ponemos dentado y además también ponemos esto. Entonces, ¿dónde he utilizado yo esto? En algunos elementos que primero hemos vaciado la columna y después ha tenido que construirse el muro. Entonces ya no cabría el dentado, no puedo hacerlo el dentado porque se han construido por separado. Acá estamos trabajando de manera simultánea, ¿no? Entonces sí,
Estos fierros son producto, estos chicotes, estas mechas, son producto de lo que ya se ha trabajado a nivel de estudios y todo eso. Entonces, sí garantizaría. No sé si Ingeniero, con esto respondemos. Sí. o sea, aún todavía duda. O sea, por ejemplo, ante un movimiento sísmico, o sea, como Sí, a ver, el sismo viene en dos direcciones, ya sea, digamos, en un plano, ¿no? En X y en Y, o sea, de una forma longitudinal o sí, forma perpendicular al muro, ¿entiendes? Entonces, así es. bueno, yo justo hoy estaba llevando un curso con otro ingeniero, estamos de albañilería, y tocó ese Ya, tema, ¿no? Para diseñar los muros no portantes. Y entonces, el ingeniero propuso, ¿no? De que teníamos que hacer muros de confinamiento, ¿no? Para que soporte los movimientos sísmicos. Entonces yo le mencioné a él de que podría haber otro método de poner las varillas. Entonces el ingeniero me dijo de que eso sí garantiza, digamos, siempre y cuando que venga, digamos, de una manera longitudinal, ¿no? La fuerza sísmica. Pero si viene perpendicularmente, entonces no garantiza, ¿no? Entonces ahí hubo mi duda, ¿no? Entonces ahí quisiera que me surgió tu aclare. duda. Sí. Ya. Está bien, mira, entiendo un poquito. Voy a hacer otra gráfica. Voy a mandar un nuevo, un nuevo dibujo. Oh, caramba, está con las flechas. Este es el edificio, ¿ya? Y este edificio tiene, esta es la losa de techo. Y en esta losa de techo tenemos muchos elementos de muros distribuidos en ambas direcciones, ¿no? Y todos llegan a la losa de techo. Entonces, la losa de techo se comporta como un diafragma que genera una uniformidad en la deformación, ¿no? El edificio, como bien lo ha señalado, va a tener en ambas direcciones, en el eje X, perdón, en el eje X o en el eje Y, estos comportamientos. Pero todos mis elementos están llegando a la losa y todos los elementos están distribuidos y están unidos mediante estos arrastramientos de las columnas, que es lo que da eh, el confinamiento al elemento, ¿no? Como decir que todo esto que hemos dibujado sean elementos de confinamiento, ¿no? O sea, sean elementos de albañilería, pero todos tienen pues columnitas. Estas columnitas están ubicadas, en este caso se está ilustrando de repente de manera conjunta. Y eso es un poquito el trabajo en equipo, si se quiere. Hay que verlo como el todo, no única y exclusivamente como un elemento aislado, ¿ya? Entonces, la losa hace de que las deformaciones y todos los elementos no se vayan a dispersar. Ahora, muy diferente es en el caso de los parapetos, ¿no? O los alféizers, que no llegan al techo y que están aislados. En ese caso, el tema es diferente, ¿no? Suponiendo que tengamos nosotros, esta sería tenemos acá un, y tenemos acá, le voy a poner en color rojo. Tenemos mi parapeto, ¿no? Este es mi parapeto, ¿no? Y que nace en este volado. Claro, acá sí existe el riesgo de que esto podría voltearse, ¿no? Por eso también mucho cuidado con este tema. Esto podría venir así, ¿no? Podría voltearse, caerse. Entonces, yo tengo estos tensores
Estos parapetos a veces son de 90. Esto es un elemento embolado, ¿no? Entonces, tengo que asegurar el arriostramiento. Y no podría ser un solo elemento, o sea, hay que colocar juntas cada cierto tiempo, ¿no? Los tensores actúan como elementos de soporte para evitar el volteo, ¿no? Entonces, o hago dentado o coloco ¿qué se llama? Los chicotes, ¿no? Los chicotes van a ayudar a reforzar, pero en este caso, ¿dónde utilizamos chicotes? Acá por lo general yo he visto que usan chicotes y usan dentado, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, por si acaso. Pero al final o es uno o es el otro, ¿no? Por decir, yo les mostré un ejemplo de sabandía, creo que era una columna que se había vaciado, se había vaciado de manera aislada y después para evitar, no llevaba tensor, ¿no? No llevaba tensor, no sé si la tenga acá en la mano. Entonces, ¿qué hicimos? Penetramos en la columna, podría ser esta columna, ¿no? Como ven, no hay una viga, no hay un tensor, no está aislado. El proyecto mandaba así porque la arquitectura era un caravista donde tenía estos elementos y estaba definido. Sí hemos colocado acá una viguita solera para poder colocar la ventana. Y eso no le afectaba al acabado. Pero en estos lados no hemos colocado ningún elemento. Entonces, si yo lo dejo únicamente con mortero, ahí se podría caer este elemento. Entonces, ¿qué hicimos? Penetramos esta columna, perforamos, colocamos dos chicotes con un epóxico que pegaba y con eso el alféizar está asegurado de que no se vaya a voltear. Pero si esto hubiera llevado un tensor, ¿no? Normal, todo te trabajaba bien, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que tenemos que ver nosotros al final, ¿no? Vamos a ver un poquito la arquitectura, ¿ves? Entonces, por ahí en el proyecto no había esto. Pero nosotros, yo le exigí que le ponga porque la ventana, ¿dónde la fijas? ¿No? Pero en su proyecto, esta es la columna que hemos visto hace un rato. ¿Tú crees que esto se vaya a voltear? Esa es la pregunta. Así, En como ese está, si caso no lo no, pues, hubiéramos en ese bien caso no, difícil. porque tiene ya un confinamiento en la parte de arriba, ¿no? Pero Claro, si puedes simplemente un simple parapeto, esas varillas de arrastramiento serían suficientes para soportar un movimiento sísmico. suficientes. Totalmente suficientes. Es más, te invito a romperlas con un combo y no las sacas tan fácilmente. ¿Por qué? Porque eso se está colocando cada 3 hiladas, doble varilla hasta acá. Uno, dos, ves que el muro está totalmente hueteado, ¿no? Entonces, no pasaría. No se va a caer. Ya, El ya, riesgo acá en este alféizar no implica, ¿no? Por eso, lean el libro del ingeniero Ángel San Bartolomé. Ahí habla sobre los chicotes y cuál es la longitud y cómo se... Y eso obedece lógicamente a un análisis, a un cálculo, ¿no? Que el ingeniero que te ha dicho eso dice que se cae si le pone chicotes. no, no, solamente me dijo que no No garantizaba, era ¿no? no era una garantía. Sí, exactamente. Porque podría Bueno, haber, digamos, lo que habría que preguntarle es eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería la longitud? ¿Cuál sería la longitud? A ver, vamos un poquito a entrar acá, extender la sesión, ok. ¿Dónde está el libro este? Norma técnica de 070, ¿ok?
Ángel San Bartolomé es un ingeniero que ha hecho mucho estudio, bueno, ya fallecido, ¿no? Era de la PUC, y esto fue solicitado por el Servicio Nacional por Censico en el año 2005, ¿no? Entonces, sobre eso de los chicotes, vamos a ver, por acá debe estar. A ver, vamos a buscar con calma y vamos a dar las explicaciones a esa inquietud, ¿ya? A la próxima clase te tengo la respuesta, que la voy a sacar de este libro, ¿ya? Como digo, tiene ese respaldo, ¿no? Sí, ingeniero, está Y se, bien. po- y se pone, ¿no? En los planos yo lo he visto varias veces. Y en el mismo libro, porque este es un comentario, Ángel San Bartolomé ha desarrollado mucha investigación sobre el tema de albañilería, sobre todo. Listo, chicos. Bueno, terminamos la clase de hoy. Faltaría lo del metrado. Voy a tratar de hacer un video donde desarrollo yo el ejercicio para cuantificar y hacer la procura del acero, ¿no? Porque el tema de concreto creo que ya lo hemos venido trabajando en sobrecimientos, ¿no? Cómo pedir la piedra, el agregado, eso no vamos a volver a repetir, solamente la partecita del acero, ¿no? Cómo se hace la procura. Pero como les he dicho a los alumnos de los otros grupos, ya se han grabado unos videos que están subidos acá, ¿ya? En este canal que he puesto, por decir acá, donde diga costos, ¿ya? Ustedes entren a lo que es costos y acá, por decir, ¿no? Este es de albañilería. Acá dice metrado de encofrado y acero de refuerzo. 1. Hay 2 y hay 3 también, ¿ya? Entonces, hagan el seguimiento y van a poder tener la respuesta al metrado. Pero yo voy a tratar de hacer este ejemplito que estaba preparando el dibujo para hacerlo acá en clases, pero no me ha dado el tiempo, ¿ya? Entonces está dibujando esto para hacer. Me voy a terminar el dibujito, voy a hacer las secciones de las vigas y vamos a hacer básicamente el metrado de acero, ¿ya? Entonces nos despedimos hasta el próximo martes y el día de domingo hay que ir a votar, hay que hacer un voto consciente, cada uno ya ha pensado, ha analizado, ha estudiado, ha visto los debates, ha visto y ya tiene un candidato por sus conceptos, sus principios. Lo único que salga quien salga, el lunes la vida continúa y nosotros seguiremos enseñando y ustedes seguirán estudiando y esforzándose por lograr sus propósitos y sus metas. No se acabe el mundo, la vida continúa. Y en eso hay que pensar un poco, ¿no? Que al final, supongo que la elección tiene que ser por aquella persona que va a beneficiar a la mayor cantidad de personas y de pobladores. Y que nuestro país va a seguir creciendo como hasta ahora lo ha hecho. Los que hemos vivido el terrorismo, los que hemos pasado épocas difíciles, me acuerdo en el tiempo de la universidad era pues difícil. Bueno, las cosas han cambiado. Al final, creo que nosotros, como universitarios, como personas intelectuales, porque una persona de la universidad es una persona intelectual, sale por encima de quizás de muchas personas.
Entonces, seamos responsables, votemos a conciencia, y quien salga elegido, bueno, respetamos. Eso es la democracia. Y así es la política. ¿No? Tienen que aceptar lo que la mayoría diga. Igual, vamos a cambiar el examen. A ver, votación. Ya, pues, ese es el... Ni modo. Nos guste o no nos guste. Así que, chicos, con fe, con esperanza tal vez, ¿no? Y nada más. Cuídense. Cuídense y nos vemos el día martes. Hasta la próxima Hasta el clase. martes. A la próxima clase. Vamos a parar la grabación.